Pues bienvenidos y bienvenidas a Comics in Dialogue, el encuentro entre cómic y academia con el que queremos acceder al noveno arte. Bueno, queremos acercar al noveno arte a las personas investigadoras y explorar nuevos formatos de diálogo, nunca mejor dicho, y siempre en el marco del pensamiento, que yo creo que es lo que nos provoca. En esta ocasión, yo, Elisa McCausland, me encuentro con un Dream Team en la mesa dedicada a cómic y memoria. Así que muchísimas gracias por todo y por estar aquí, los tres. Eh, Destacar el factor intergeneracional, que sin duda, así bueno, como la preocupación de todos vosotros por la autoexploración y recuperación, yo creo que también podremos comentar, como hemos comentado también antes, fuera de micros, sobre la relación entre memoria y ficción, pero bueno, imaginamos que esto irá surgiendo. Y quería comenzar bueno, presentando a Ana Peñas. Como hemos dicho, intergeneracional, y si no es así como una cosa un poco como decir un poco el año de nacimiento, que creo que también va a quienes nos vean, nos va a dar un poco una perspectiva de cómo sois tres generaciones distintas que habéis abordado y que abordáis, digamos, el cómic desde vuestra propia experiencia, que tiene que ver también, en este caso, especialmente con vuestro punto de vista y vuestra generación, ¿no? Y Ana Peñas nació en el 87, es Premio Nacional de Cómic en el 2018 por Estamos Todas Bien. Trabajo en el que recupera a sus dos abuelas y con ellas un ambiente muy determinado del que nos hablará de nuestra historia reciente. Esta hija de Benimaclet, barrio de Valencia, desde el que digamos, ha forjado su mirada activista, reside desde hace un tiempo en Madrid y desde aquí, además, si tengo bien entendido, donde ha trabajado, bueno, sé que trabaja en colectivo, con distintos colectivos, además muy ligados a la ciudad, y bueno, y donde ha dibujado además su próximo cómic volcado al tema crucial del turismo y la gentrificación. Tenemos muchas ganas de ver ese cómic. El siguiente en esta mesa es Jaime Martín, que acaba de publicar Siempre tendremos 20 años, cómic que abarca desde la transición hasta nuestros días y que vendría, digamos, a cerrar el tríptico que conforman Jamás tendré 20 años y Las guerras silenciosas. Nacido en Hospitalet, en Barcelona, en el 66. Su trayectoria profesional se remonta al 85, aunque sabemos que el cómic siempre ha estado ahí. Y bueno, en las revistas que por entonces editaba Josep María Beat en su sello Intermagen, Caníbal y Bichos, entre el 86 y el 90, también te hemos visto en Humor a Tope y en Pulgarcito, y ya después en El Víbora. Y bueno, el costumbrismo es clave en tu obra. Ahí está Sangre de Barrio, con el que obtuviste además el premio Autor Revelación del octavo Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Otros títulos son Los Primos del Parque, La Memoria Oscura e Infierno. También has tenido este viaje que también sería interesante en otro momento, pero bueno, abarcar por la industria francesa y ahora ya te tenemos acá con este tríptico del que hablaremos en esta mesa redonda. Y tenemos finalmente a Antonio Altarriba, nacido en Zaragoza en 1952, fue catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco y que es un honor tener aquí, pues no puede ser su nombre más familiar en el ámbito del cómic, dada su vocación de guionista, de crítico, de ensayista, de investigador. Así como, bueno, por haber sido Premio Nacional del Cómic en el año 2010 junto a Kim por El arte de volar. Un cómic además que aborda precisamente la historia del siglo XX español a través de los ojos de un héroe cotidiano cuya resistencia, y esto creo que también lo vamos a abordar, ¿no? Las resistencias tienen mucho que ver con cómo afrontamos el día a día, ¿no? Cómo se ha afrontado el día a día, lo cotidiano, que tiene bastante de heroico también, aunque muchas veces invisibilizado, ¿no? Bueno, Altarriba es conocido por su inconformismo. Hay las críticas nada veladas a la institución académica recogidas en Yo Asesino. Era una tentación decirlo en un congreso académico, entiéndeme, dibujado por Keiko. Y bueno, y desde luego por su honestidad intolerable y tolerable, yo creo que porque no es sencillo. Además, después del arte de volar, caer en la cuenta de la otra parte y su madre y llevar a cabo el ala rota. Así que creo que aquí tenemos material. La primera pregunta
bueno, para abrir un poco esta conversación, este debate, es por qué la biografía, por qué la memoria para, digamos, como material para el cómic. ¿De dónde nace esa vocación, esa curiosidad? ¿Por qué utilizar ese material para la creación? ¿Y quién quiere? Venga, Ana. ¿Yo? Vale, así romper el hielo. Bueno, pues es que es complicado decir el porqué un poco a toro pasado, ¿no? Porque yo creo que lo que por lo menos a mí me llevó a utilizar el cómic fue la intuición un poco y los recursos que yo tenía a mano, que era el papel y el lápiz, ¿no? Porque cuando yo ya estaba interesada por el tema de la memoria histórica, cuando estaba terminando mis estudios en Bellas Artes, y empecé a trabajarla con un equipo de trabajo, con gente que venía de otras disciplinas, desde la sociología y tal, y lo que yo podía aportar era el dibujo. Es verdad que yo en ese momento no me sentía como con seguridad para generar un guión, pero poco a poco vi que podía secuenciar. Estábamos trabajando en ese momento en las memorias de un hombre con el que yo no tenía relación, de hecho estaba fallecido y yo no teníamos acceso ni siquiera a un familiar. Entonces, como que ese acercamiento a una persona desconocida y ver que de alguna manera estaba disfrutando y estaba como poniéndome en su lugar, no sé, ese ejercicio me atrapó muchísimo. Entonces, luego me salió muy intuitivo trabajar de esa misma manera con mis abuelas, porque son personas a las que conozco muchísimo, de las cuales tengo un archivo de fotos y tal. Entonces, para mí, que ya era ya estaba un poco obsesionada, por así decir, con el tema de la memoria histórica, guerra civil, franquismo, etcétera. Y por otro lado, con el feminismo, mis abuelas de repente se me revelaron como no tanto una deuda hacia ellas, ellas concretas, sino como a esa generación, ¿no? Entonces, es que no sabría decir realmente que viene, que decir, es una cosa que se explica después, el por qué has hecho algo, ¿no? En ese momento vino también desde un sentimiento de querer entender, sobre todo a mi abuela Maruja, que estaba muy triste y que siempre había sido una persona, bueno, y sigue siendo una persona bastante amargada, y quería comprender ese dolor. Y yo creo que un poco desde esa búsqueda de comprender ese dolor y con las herramientas que yo tenía, que eran el dibujo y también como la parte más política, ¿no? de la comprensión pues, de su contexto histórico, que era una lectura que muchos de mis familiares no hacían. No era como, pues mi madre es así o mi abuela es así, ¿no? Pero no se contextualizaba a mi abuela, ¿no? En su contexto. Entonces, para mí fue una especie de ejercicio de ponerla en su lugar, ¿no? De decir, vamos a comprenderla, intentando no como mirarla desde fuera, ¿no? Como no desde a ella que le ha pasado en concreto. A ella le han pasado unas cosas que le ha pasado a muchas otras mujeres y a muchos otros hombres, pero bueno, en concreto también tenía mucho que ver la parte del género aquí. Entonces, quizás más esa cosa de deuda con ella y un poco con el resto de su condición, ¿no? De mujeres de su condición. Podría ser un poco el motor que a mí que me llevará a iniciar el cómic, y el cómic como medio porque tampoco era lo que donde yo me sentía más cómoda o de donde yo venía, ¿no? Porque venía más de la ilustración. Pero es verdad que para contar una historia tan compleja no puedes hacerla en un álbum ilustrado. O yo pensaba que un álbum ilustrado se iba a quedar muy corto y que al final pues tenía que remontarme al pasado, ir al presente, que no se me ocurría otro medio que yo manejara, porque la literatura yo no la manejo, con el que yo pudiera contar una historia así. Luego, además, tú habías manejado herramientas sociológicas, ¿no? Todo el tema de las historias de vida, por ejemplo, que Sí. es una herramienta que ahora sí es cierto que se ha popularizado un poquillo más.
un poco en en este último lustro, diría yo. Pero sí es cierto que tú empiezas también a iniciarte ahí en esa herramienta y también en todo el tema que influye bastante en tu cómic, que es el tema fotográfico. Sí, porque en mi entorno yo me relaciono más que con gente de Bellas Artes, me relaciono mucho con gente de historia, de sociología, antropología, Mm. y son las herramientas que ellos y ellas utilizan. Entonces, para mí es como me resulta bastante familiar porque los he visto utilizar. Incluso en este trabajo que comento que empecé con un grupo de trabajo, había 2 chicas sociólogas, Arantxa y Isa. Entonces yo iba a las entrevistas con ella y veía cómo hilaban esa conversación con la gente mayor. Entonces pues aprendí un poco a cómo dirigir, entre comillas, una entrevista buscando eso, ¿no? Como una historia de vida. Y el tema de las fotos, porque creo que soy una fotógrafa frustrada un poco, porque realmente mis referentes, pues ahora en el nuevo cómic, si me dicen qué referentes tienes, yo antes te diría Gemma Salvans o Ricard Cases, ¿sabes? Que a lo mejor un dibujante, porque son a las personas que estoy mirando todo el rato y en las que me baso para contar algo. Ok. No sé si pasarle a Jaime el testigo. Bueno, yo voy tomando notas porque tengo muy mala memoria. Comentabas de por qué un cómic autobiográfico o basado en un entorno familiar o próximo. Sí, porque digamos la biografía como material creativo. Bueno, yo, como comentaba Ana, ahora estamos hablando un poco a todo lo pasado, ¿no? En el momento que te pones simplemente hay algo que te mueve a hacerlo, tampoco te planteas qué es eso, pero simplemente te pones en marcha y lo haces, ¿no? Pero sí que reflexionando sobre ello, en alguna ocasión recuerdo haber estado muy preocupado, bueno, preocupado no es la palabra, pero desde luego con un interés en comprender mejor a mi abuelo. En definitiva, a mí me ha llevado, creo que el amor a mi familia o a mis amigos, el hacer este tipo de historias. Pero como te comentaba ahora, el tema de mi abuelo, yo es que con él tuve una relación un poco extraña. A partir de la adolescencia descubrí que mi abuelo era un tío un poco intransigente en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no llevaba nada bien que mis hermanos y yo fuéramos con el pelo largo, eso le ponía muy nervioso. Decía que eso era, pues, el pelo largo lo llevan las mujeres y que nosotros, ¿para qué vamos así, no? O con los pantalones tejanos rotos, este tipo de cosas, ¿no? Que lo crispaban bastante. Llegó hasta el punto de que nos ofrecía, una vez nos ofreció bastante dinero para unos mocosos que no cobrábamos ni semanada, pues no sé, ahora a lo mejor pues como 5.000 pesetas por cortarnos el pelo a cada uno, ¿no? Y estamos todos como muy, muy contentos porque 5.000 pesetas a mí, por ejemplo, me dan para un montón de LPs, ¿no? Y, y siempre estaba con la murga esta, el tío. Bueno, al final, el escarbar un poco en todo lo que él y mi abuela vivieron desde el golpe de Estado hasta bueno, todo el proceso de la guerra civil y la posguerra, etcétera, y el escarbar en los recuerdos de mi abuela, de mi abuelo y sobre todo en recuperar una cinta de cassette que mi hermano consiguió grabar a mi abuelo, pues me hizo entender por qué era así, por qué en el barrio le llamaban el loco, por qué se comportaba como se comportaba. Bueno, pues porque alguien que ha vivido todo aquello, que ha estado en varias ocasiones pues viendo la muerte cara a cara, pues ya suerte si llega al final de su vida con 90 y muchos años en un estado medio cuerdo, ¿no? Es lo más que se puede pedir. Así que, como un ejercicio, este tipo de historias yo me lo tomo como un ejercicio de amor, como decía antes, y también de tratar de comprender mejor a personas, en este caso familiares, que en algún momento tienen una relación, a veces de cierta tensión, como mi abuelo, otras veces de desconocimiento. Yo, por ejemplo, mi abuela siempre la oía hablar mucho de la guerra civil, de sus amigos asesinados y tal, desde pequeño, pero no conocía mucho más.
siempre que le preguntábamos, ella nos contaba todo lo que le preguntásemos, pero no es una forma ordenada de conocer, creo, todo lo que ha vivido alguien. Hasta que no te pones a hacer un guión y dices, bueno, vamos a empezar a tirar del hilo, ¿no? A hablar con ella, con él, con sus hijas, de cómo era todo desde que empezó a sentirse como una persona adulta y cómo pasó toda esa parte de su vida, ¿no? El hecho de coger información de distintos puntos, de contrastarla y de ordenarla, de golpe te da una visión panorámica y hace que tu relación con esas personas, familia o amigos, pues crezca de forma, bueno, realmente de una manera importante, ¿no? Ahora sé cómo, o creo saber mucho mejor cómo eran mis abuelos y entiendo mucho mejor eh, el porqué de muchas cosas, ¿no? Ujú. Y no sé si me dejo algo en el tintero. No, súper bien. Me dais como para hacer... Una hora se nos va a quedar corto, pero no importa. Vamos a Bueno, intentarlo. Antonio. voy a intentar ser breve. Primero le haría una pregunta a Ana. ¿Seguís todas bien? Quiero No, decir, no sigue muy bien. Maruja, Herminia, ¿qué tal están tus abuelas? Herminia está bien para la edad que tiene, Sí. pero Maruja está muy mal. Ah, Maruja sí. está muy mal, porque ella tenía Parkinson en el inicio del cómic, que es porque empieza con Sí. el Parkinson, Por eso un hombro, iba y con el andador. está súper mal, súper mal. Es decir, la verdad es que sí, pues ya medio demente en casa, con ser Vaya, todo el día, no, no está bien. Pero bueno, es ley vaya. de vida también, ¿no? Un poco. Pero gracias por la pregunta. Lo siento, lo siento. No, bueno, yo en este tema de la aproximación a la crónica familiar o a la biografía, pues yo diría que fue algo sobrevenido. Yo casi podría decir que en la trayectoria anterior al arte de volar, en lo que llevaba haciendo en el mundo del cómic y en el mundo de la literatura también, era mucho más dado a la ficción. Es más, incluso en cierto debate que siempre ha existido en torno a la creación literaria sobre si las historias deben de ser producto de la imaginación o si deben ser producto de la experiencia personal, yo siempre me inclinaba más bien al tema de la ficción. Me parecía que el contar la vida de lo que me ocurría a mí o de lo que ocurría en mi entorno próximo casi era una función un poco de reportero, más de reportero que de creador, ¿no? Y hasta decía así con un cierto menosprecio que entre inventar un mundo y retransmitir prefería inventar un mundo, ¿no? Que queda así muy bonito como frase. Pero entonces murió mi padre. Y mi padre murió, como sabéis, mi padre se suicidó y ese fue un acontecimiento que a mí me volvió un poco del revés. Me marcó muchísimo, era una persona a la que yo estaba muy unido sentimentalmente e ideológicamente y yo creo que si me decidí a utilizar su vida, su trayectoria personal como material narrativo, pues fue sobre todo, yo diría que en primer lugar, pues sí, reivindicar su memoria de esta generación que tanto sufrió, que pasó por tantos
por tantas aventuras y desventuras, y que todavía entonces, cuando yo empecé a escribir el libro en 2004, pues no se hablaba muchos de ellos, ¿no? Y luego la segunda parte de esta historia, que es el ala rota, la historia de mi madre, pues casi me viene como necesidad o obligación un poco reparadora de lo que había quedado fuera de la vida de mi madre en el tratamiento de la historia de mi padre. En la historia de mi padre, mi madre aparecía muy en segundo plano, y yo diría que muy caricaturizada, pues como bueno, pues la madre, la ama de casa, la mujer devota, ¿no? Y tenían pues muchas más aristas, muchos más aspectos que explicaban su vida. Y en cuanto a hacerlo en cómic, me voy a permitir atribuirme mucho más méritos que vosotros, porque vosotros sabéis dibujar, ¿no? Entonces, para vosotros, yo diría que es una posibilidad que tenéis, de la que disponéis, es un instrumento directo, no tenéis que... Una de las cosas que a mí me costó más es encontrar la persona que pudiera dibujar el cómic. De hecho, alguna vez ya he contado que yo ya tenía hecho más de medio guión y todavía no sabía quién iba a dibujar el arte de volar. Es más, estaba convencido que en aquellos tiempos que todavía no estaban tan de moda las novelas gráficas y los tochos un poco de tebeo gordo, ¿no? Pues se iba a quedar en un cajón. Sin embargo, providencialmente conocía a Kim, y las tendencias editoriales fueron un poco también por esa línea, total que todo al final acabó encajando. O sea, que esa es mi historia. Yo ya venía de una trayectoria de cómic y quería hacerlo en cómic a pesar de las dificultades que podía representar para mí, pues porque es un medio que supongo que, como vosotros también, pues ofrece muchísimas ventajas, ¿no? A la hora de plasmar realidades, sentimientos, momentos históricos, estados de ánimo. Yo lo encuentro un medio muy versátil, muy rico. Muchas gracias, Antonio. Es curioso porque, en cierta manera, para los tres es también un proceso propio, pero dentro del propio también proceso de creación ha tenido un tema también de comprensión y fortalecimiento de relaciones, y en cierta medida se podría decir que terapéutico. Pregunto. En mi caso, yo no sé en qué medida para Jaime y para Ana lo fue. Yo supongo que este tipo de exploraciones, Jaime lo ha dicho expresamente, como su vínculo, su comprensión con sus familiares cambió con la escritura, aprendió a conocerles mejor, a comprenderles mejor. Supongo que en el caso de Ana, pues también sería algo parecido. Bueno, el hecho de que ya tú misma te decidieras, imagino, por ese mundo, por el mundo de las abuelas, implicaba que al menos sí que tenías una cierta curiosidad de explorar ese pasado. En el caso, como ya he contado, de mi padre,
que es el detonante, por decirlo así, que me lleva a abordar este tipo de tema, es evidente de que por mucho que yo en un principio me quisiera poner así la máscara de justiciero y decir, no, es que esto hay que reivindicar estos olvidos, estos luchadores republicanos, en concreto, yo diría que dentro de la memoria histórica, que ahora es un tema todavía tan de actualidad, además el anarquismo era quizá una de las líneas ideológicas, yo diría que incluso hasta forma de vida, que menos se conocían dentro de, de la recuperación de esa memoria. Entonces yo iba ahí un poco como, digamos, en la argumentación oficial, como reivindicando ese tipo de cosas, pero había elementos personales que luego he comprendido con el tiempo que tenían, que estaban ejerciendo mucha más presión sobre mí para a la hora de, y eran elementos personales. Yo realmente sí, quizá tenía que dar una batalla en nombre de mi padre, zanjar algún tipo de injusticias, pero sobre todo tenía que desahogarme, tenía también que ajustar una serie de cuentas que tenía pendientes con mi padre, no porque él me debiera nada a mí, sino porque yo pensaba que yo le debía mucho a él y que se lo había dejado a deber, ¿no? Entonces me pareció que tenía como una obligación de devolverle todo lo que él me había transmitido, pues bueno, como cariño, como educación, como formación también. Él era un hombre de escasos recursos intelectuales, pero como muchos de los libertarios, siempre muy interesado por por la educación, por la formación, por la mejora intelectual, ¿no? Y eso desde un principio me lo inculcó. Entonces, en este sentido, para mí sí que me resultó terapéutico, yo lo confieso. ¿Para alguno de vosotros? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, todo esto siempre es un poco a posteriori, claro. Siempre hablamos desde el presente, pero un poco en el sentido del propio proceso y de las relaciones. Luego volveremos a Antonio, porque es que en ese proceso tú también reconociste a tu madre, aunque es algo, la verdad es que para mí es bastante tremendo, ¿no? Todo, o sea, todo lo que implica la propia metáfora del ala rota, pero que a la vez es un brazo invisibilizado lo que ocurre ahí y lo que implica también descubrir que ocurre en un ámbito de la intimidad de los propios padres y que no conoces y que no te habías fijado. Sí. Es fuerte, o sea, es un poco lo que atraviesa un poco aquí toda esta cuestión, ¿no? En que no es tanto muchas veces que está invisibilizado, sino muchas veces en qué no nos fijamos y por qué, que a mí me resulta especialmente heavy. No sé cómo lo veis, Jaime y Ana. Pues, sí, Jaime, bueno, em, en mi caso, al ser mis abuelas, hay una generación como de distancia, ¿no? Es decir, en el sentido de que no son mis padres, de los cuales, ¿no? Como hay algo ahí como más que podría haber sido un ejercicio terapéutico. En este caso, yo con mis abuelas siempre he tenido un vínculo muy fuerte. No es algo que se ha fortalecido por el cómic, pero no es que las descubriera con el cómic, es decir, que muchas de las cosas que yo nombraba, ellas ya me las habían contado, porque a mí siempre me ha encantado que mis abuelas me contaran su vida. Es decir, es algo que desde pequeña, que mi abuela Hermida me decía que yo le decía, no quiero cuentos, cuéntame tu vida. Es decir, que
no sé, sería algo así más intuitivo todavía, ¿no? Pero sí es cierto que sí que veo que la terapia era como si se la quisiera hacer a los demás un poco, ¿no? Porque mis padres con sus madres sí tienen conflictos, obviamente, ¿no? Unos conflictos muy también de esos cambios generacionales que se dieron de todo, que yo, por ejemplo, el salto de estilo de vida, de pensamiento, de todo, para mí es mucho más fuerte entre mis abuelas y mis padres que entre mis padres y yo, por cómo son mis padres también, ¿eh? Entonces, de algún modo yo siempre era como que con mis abuelas había tenido una conexión muy, muy infantil también, ¿no? Como de hablar de tú a tú desde pequeñas, desde que yo era pequeña, pero y mis padres, pues lo típico que pasa cuando esa figura no es tu abuela, es tu madre, ¿no? Pues que esa amargura de mi abuela, ese mal genio, ese dolor contenido, pues a mí no me rebota tanto como le rebotaba a mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi padre no puede verla con el distanciamiento que lo veo yo. Entonces, para mí era como una manera de decir, bueno, yo lo veo un poquito todo más desde fuera, desde el amor obviamente que tengo, pero no desde una cosa desgarradora, porque para mí mis abuelas siempre han sido pues algo muy luminoso, nada oscuro, ¿no? Entonces, de algún modo yo quería como sanar otras relaciones, no la mía con ellas, sino que ellas estuvieran como, primero para ellas, como ejercicio de darles un tiempo de escucha y de hablar de ellas, que ya es algo que, pues, como bien sabemos, no ha sucedido mucho. Y, y por otro lado, porque lo leyera también como mi familia o, ¿no? Como que las vieran desde otro lugar, como gente de alrededor. Obviamente esto ya luego está el plano más político, pero si pienso en esta parte más sentimental, era algo como de hacer justicia con ellas, ¿no? Un poco, sobre todo con la figura de mi abuela Maruja, en este caso. Entonces, la terapia para mí, desde mi lugar, fue un ejercicio más político que terapéutico. Es decir, o yo incluso a todo lo pasado lo veo más desde ahí, de que yo estaba en el feminismo, yo estaba con la memoria histórica y pues tenía a mis abuelas enfrente. Pero si pienso en la parte más emocional, para mí era más como una cosa de hacer justicia, ¿no? De mostrarlas de que otras personas pudieran sanar algo más que yo, porque yo sí ya partía un poco de ahí. Luego obviamente pues he aprendido muchísimas cosas, pero no, esa parte no se me ha movido tanto. Ok. Jaime. Sí, bueno, a mí lo de el trabajo de contar, de dibujar historietas ha sido siempre terapéutico. Pero incluso diría sin necesariamente tener que separar pues un tipo de cómic más bien autobiográfico de ficción. A mí el hecho de estar encerrado en una habitación con un proyecto que me va a tener ocupado 2 años o tiempo que sea, ya solo eso es terapéutico. Yo me declaro abiertamente antisocial, no soporto mucho a la gente, intento curarme poco a poco, pero me siento de maravilla en esta burbuja mientras me dura el proyecto en cuestión, ¿no? Así que ya simplemente esto me resulta terapéutico. Hay una necesidad de contar cosas. Yo de pequeño quería ser pintor y enseguida descubrí que con el cómic podía contar más y mejor y enseguida me decanté por esto. Pero aparte de que, evidentemente, como decía, terapéutico es el hecho de estar trabajando en un proyecto y olvidarme del resto del mundo, sí que hay algo que habéis comentado que yo también creí que les debía algo a mis abuelos, por ejemplo, a mis padres también, ¿no? Y hablando de lo que comentaba Ana, del salto generacional, es cierto, yo también noto menos salto generacional con mis padres, a pesar de que ellos pues, vivieron de niños una posguerra y una dictadura prácticamente la mitad de su vida.
noto más salto generacional con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, he ido apuntando aquí alguna cosa que me venía a la cabeza, como recuerdo que nos hacía mucha gracia que no se fiaban de usar tarjetas de crédito cuando salieron las tarjetas de plástico. Muy Está bien. mi abuela, mi abuelo muy pesados con lo de ser autosuficiente, ¿no? Que uno pudiese coserse la ropa, a poner con cemento, poner 4 tochos para arreglar cualquier desperfecto en casa, eh, arreglar un pinchazo de la bicicleta, de todo, ¿no? Si te ponías malo, saber coger 4 hierbas y hacerte una infusión de lo que fuese. Y nosotros lo veíamos todo esto muy raro. También mucha obsesión con el ahorro en todo, ¿no? No solo el dinero, sino ahorrar pues, papel, comida, cualquier cosa. Era como, los veía como, bueno, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan raros, no? Siempre muy pesados también con el tema de la política. Mi abuela y mi abuelo siempre veían la tele y siempre les oía decir, el fascista este, no sé qué". Bueno, claro, ellos veían políticos que ahora se habían convertido en demócratas y se ponían de los nervios, ¿no? Cuando hice esta historia de ellos, bueno, ya, y también y antes de hacerla, ya conforme yo fui creciendo y fui obteniendo más información, pues empecé a comprenderlos mejor. Así que ahí hay una deuda, como habéis comentado, bueno, yo de pequeño me lo tomaba cachondeo, los veía como los abuelos raros y conforme fui creciendo, pues vi que había algo más ahí. Siempre hay un motivo, hay una explicación de por qué son las cosas de una forma u otra. Así que está también luego afrontado como una deuda, ¿no? Como habías comentado. Lo que decías, ¿no? También, Elisa, que no nos fijamos, por ejemplo, pues eso, nos fijamos en lo que nos hace gracia pequeños, pero llega un momento en que tenemos que recapacitar en qué no nos fijamos, ¿no? Y sí, hay cosas que las pasamos por alto porque no nos apetece pues escarbar un poco a ver qué más hay ahí, y es en ese momento cuando empiezas a apreciar más a estas personas, porque bueno, simplemente descubre su verdadera dimensión. Así que, bueno, esto sí, terapia, siempre, que estoy aquí desconectado del resto del mundo, pero hay, en historias como estas más personales, pues sí, hay terapia también a otro nivel, ¿no? Pues de reconciliación familiar, de pago de una deuda supuesta que tenemos ahí, siempre tenemos ahí un poco como, en general, como esa deuda, ese querer reconocer algo que en su día no fuimos capaces de hacer, ¿no? Pues, historias como con la de mis padres en las guerras silenciosas, que yo con ellos siempre tengo una relación estupenda y mis hermanos también. No hemos tenido una adolescencia cabrona que nos ha hecho rebotarnos contra nuestros padres, pero aún así bueno, pues tú siempre te das cuenta de que también vivieron una vida, que no eran los viejos o los puretas que dicen, bueno, son mis padres, han venido a este mundo, han caído así de la nada, dice, Tomás, tus padres, ¿no? Dices, no, hay más cosas detrás, ¿no? Y el descubrirlas y el ponerlas sobre el papel, pues tus padres se hacen gigantes, crecen, o sea, son otros. Y luego ya si más se ven en el TVO, mi padre que nos daba el tostón con la mailing, cuando vio su TVO ahí, su historia reflejada, dejó de darnos la matraca, que mira que había estado años y años, y se dedicó a dar el tostón a sus amigos, les iba dejando el libro a todos, a medio pueblo. Y Qué eso bueno. mola también. Había una cita que quería rescatar de una conversación que tuvimos Ana y yo para el salto. Dice, la memoria se ha saltado una generación y parece que las nietas y nietos estemos obsesionados por preguntarle a abuelas y abuelos qué había sucedido, ¿no? Y que tú además, el propósito de sus vidas, de sus sentires, y que tú además decías que precisamente en nuestra generación se podía ver, esto venía un poco también, un poco a la pregunta que os quiero hacer ahora, que es, que decía precisamente Antonio que en 2009-2010 el tema no, 2010, 2000, además un poco también como Ana, cuando Ana empezó también a trabajarlo a nivel de investigación y bueno, y un poco en la línea de Jaime también, que empezaban un poco estas ideas, pero en 2010-2011
digamos que no, que era completamente lateral, no era algo que se tratara, pero podríamos decir que a día de hoy el tema de la memoria es un nuevo mainstream y esto a mí me parecía interesante abordarlo con los tres aquí porque estas oportunidades no se tienen todos los días. A mí me hace... Soy muy breve, que a veces me enrollo. El corte, la vergüenza que me da hablar a la cámara hace que empiece a cacarear más de lo que debería. Lo de la memoria me hace mucha gracia porque es como dices, ahora es como el nuevo mainstream, ¿no? Pero yo creo que seguramente a Ana y a Antonio les habrá pasado lo mismo. Desde que empezaron, no toda su producción, pero seguramente buena parte de ella va encaminada a recuperar pues, fragmentos de la memoria tanto de cosas que hemos vivido que nos apetece contar tal cual o que simplemente la queremos utilizar para una historia de ficción. Y para mí, incluso podría ser cómic de recuperación de memoria cuando dibujaba Los primos del parque, porque me iba con mis amigos el fin de semana a drogarnos al campo y a hacer el idiota y grabábamos cintas de cassette. Había uno que lo grababa todo en cassette, que tenía una bolsa enorme de cintas que luego las poníamos y nos reíamos mucho. Y yo todo eso lo utilizaba como material para hacer historias. Luego exageraba y eran historias como muy pasadas de vueltas, pero no era otra cosa que recuperar un poco nuestra memoria histórica de adolescentes drogatas, ¿no? Una memoria histórica beoda, porque eran cintas de una pandilla de fumados y hasta arriba de cerveza, pero bueno, había ahí tal vez una necesidad o una forma de trabajar basada en la memoria, en esta memoria pues, a corto plazo, que es la que puede tener un veinteañero, pero ya había ahí un germen, ¿no? Creo que va un poco con la forma de trabajar, de cómo nos gusta afrontar una historia, al menos en mi caso. No sé. Y ya me callo. Bueno, yo... es curioso esto que comentas de que el tema de la memoria histórica se haya convertido en mainstream. En cualquier caso, bueno, no sé si un género o un subgénero. Es verdad que en los últimos años van apareciendo muchos libros en los que no solamente relacionados con la memoria histórica, sino con experiencias personales. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora bastante historias relacionadas con la problemática de género, con el tema del bullying, por ejemplo. Es curioso que el cómic, que era un medio cuando yo lo descubrí como chaval, más relacionado con la aventura, con la evasión, ¿no? Incluso ambientado en otras épocas, acciones, los protagonistas realizaban acciones más o menos extraordinarias, incluso inverosímiles, ¿no? y por eso se contaban. Es cierto que yo diría que en las dos últimas décadas, ¿no? Por lo menos en los últimos 15 años, el cómic se ha revelado como un medio también que acoge muy bien este impulso, a veces muy juvenil, porque yo tengo la impresión de que muchas de estas historias, por ejemplo, las que se refieren a los problemas relacionados con la identidad de género o a los problemas relacionados con la integración dentro de una sociedad que tiene unos estándares a veces excluyentes, ¿no? por muchas razones, por peculiaridades de carácter, por cuestiones de salud, de enfermedad, etcétera. Y estamos viendo pues cómo desde quien tiene problemas de salud, quien tiene problemas familiares, quien tiene problemas, como os digo, de identidad de género, lo cuenta muy
rápidamente en el cómic, y no es que, por ejemplo, en poesía o en literatura no se esté dando también este fenómeno, pero es curioso cómo yo diría que para una generación joven es un medio que se ha hecho como muy familiar y muy accesible para contarse, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, biográfico, esa conexión personal que el TVO antes no tenía en líneas generales con el público, porque era más de evasión, de aventuras, de fantasía, de caricatura, de sátira, ¿no? Había siempre como una especie de distanciamiento o épico o cómico, ¿no? Con respecto a una realidad, mientras que ahora parece que más que el distanciamiento se busca la proximidad, el retrato, el escarbar incluso en lo más profundo de uno mismo para confesarse o para buscarse. Eso sí que me ha sorprendido, sí que me parece que es reseñable desde el punto de vista de la historia del cómic. Y es verdad que no sé si mainstream, pero que en cualquier caso ocupa una parcela importante ahora el cómic biográfico. Y en esta vía, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo expresivo, quiero decir que, como has hablado tú también, hay una urgencia también en mucho de este tipo de este tipo de traslación de punto de vista y de exploración, que también, digamos, podríamos decir que revierte en una manera de expresarse. Decirle, aquí hay un tema también incluso heredado del do it yourself, aplicado también a una manera incluso autogestionada, fancinera, y que luego también ha llegado. Yo además lo he hablado por el mainstream también por el tema de las ventanas de oportunidad y oportunismo que detecta muy bien el mercado, ¿no? Entonces, y ahí es donde muchas veces eh, entran las tensiones y las propias servidumbres de cada persona creativa. No sé cómo lo veis. Es una pregunta complicada, pero yo es verdad que es un sentir que lo veo, voy a repetir, más allá del cómic. Por un lado, el tema de, tanto en literatura, por ejemplo, el tema del yo, bueno, y en política también, ¿no? En los movimientos sociales también el yo está por delante, ¿no? Yo solo puedes hablar si a ti te ha pasado esto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que está todo, estamos todos inmersos en la misma, pues en el mismo aire, ¿no? Pues un momento muy de mirarse, muy yoísta también, un poco egocéntrico en un punto, ¿no? Y por otro lado muy nostálgico, porque yo creo que lo de la memoria, aunque luego hablemos ya, especifiquemos memoria histórica y la reivindicación que tiene en concreto en este país, creo que hay algo con la memoria que está en todo el rato presente, ¿no? Como que ya este presente parece que no nos interesa y miramos hacia atrás y estamos un poco todos metidos en la nostalgia constante. Es decir, yo creo que eso es como para mí el sentir general. Luego, respecto a la memoria histórica, creo que es la parcelita que nos han dejado en este país para sentir que algo sea como recompuesto, ¿no? En plan, bueno, pues podéis contar vuestras historias, pero luego a nivel de políticas reales y de cambios reales, pues no, bueno, estamos todavía con el tema de las fosas, ¿no? Quiero decir que yo creo que nos dejan esa parcela el reducto, como el escenario cultural para contar, para creer que hemos sanado, y en parte se sana así, pero luego en lo material, bueno, ya pues vemos cómo van, ¿no? La política. Entonces, para mí es como que entiendo esa parte, porque es que obviamente había tal vacío y hay tantas historias que contar que en el momento que hay un interés, pues sale muchísima gente con una historia. Es que me parece un poco como pues también pues intuitivo, porque es que tenemos un montón de historias, escenarios y
y como contextos que te dan pie a, pues, a contar pues, pues tanto para entendernos como para hacer una historia súper interesante, porque eran situaciones donde ocurría todo, ¿no? Y como ahora estamos un poco así que no sabemos con el presente, pues yo veo que es veo normal mirar hacia atrás. Pero sí que repito un poco que, por ejemplo, tengo una amiga con la misma que empecé el cómic de, bueno, aquella historia que rescatamos de las memorias de un hombre que contaba sus experiencias del franquismo. Ella está haciendo un trabajo de antropología en una fosa en Paterna, ahí en Valencia, y es tremendo porque seguimos ahí. Es decir, y realmente hay un desfase de cómo se están sacando los restos de unas personas que las están viendo sus bisnietos. Entonces, pues nos quedan los cómics, nos queda la literatura, ¿no? O el cine, pero es que para mí lo triste es que esto se debería de haber hecho antes. No, es decir, me alegra que ahora haya un boom, ¿no? Por así llamarlo, pero lo triste es que este boom no haya sucedido antes. Yo creo que también tiene que ver un poco la distancia, ¿no? Y incluso también las herramientas, yo no sé cómo lo veis, las herramientas heredadas, en el sentido creativo, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, como tanto la transición como los años 80 y 90 ya son material en el que, bueno, una nueva generación, y no solo una nueva generación, pero de autores y autoras están manejando esos códigos que hasta el momento parecían que no eran sexys, entre comillas, ¿no? Entonces, aquí hay un poco esa cuestión también por eso me interesa vuestra perspectiva de los materiales históricos, también biográficos y lógicamente ligados a la historia también de España y de la construcción de una u otra idea de España, con precisamente en paralelo cómo esos relatos también los hemos tenido de una manera incluso más evidente o evidenciados después de la crisis del 2008, que había constructo, vamos, que había relato, llámalo cultura de la transición, llámalo como consideres, ¿no? Entonces, un poco cómo os interesa, cómo veis este panorama y sobre todo también de esta construcción de ideas de la propia España o de nuestra historia, por cierto, a partir de la ficción. Y luego lo que estáis coincidiendo también, esa especie de como imposibilidad de proyectar hacia el futuro, en un sentido de imaginación, teniendo en cuenta que estamos hablando de una época muy interesante, la última que hemos pasado, de activismos y de planteamientos de proyección. Me parece curioso que Ana hable de que hay un apartado como dentro del relato y la ficción o lo cultural en el que se ha dejado digamos, un espacio, pero algo que cada vez es más evidente y en los tiempos de pandemia yo creo que se ha quedado bastante subrayado, y es que en este espacio de la realidad política, falta mucho por hacer. Hay mucho que hacer todavía y no sé si en qué nos estamos equivocando para mover voluntades y acción política también. Bueno, me ha sorprendido lo que ha dicho Ana, que es, y me hace pensar de que, si te he entendido bien, Ana, explicas este interés por la memoria porque también hay como una especie de bloqueo con respecto a las perspectivas de futuro, y que si la nostalgia, me parece que has utilizado el término, aparece en el relato, es porque quizá la nostalgia es lo contrario de la expectativa, ¿no? Y es verdad que vivimos en un mundo, no solo en estos momentos por lo de la pandemia, en donde se presentan muchas incertidumbres. Yo, digamos que como el viejo de la reunión,
me puedo permitir, ¿no? El que sí, es verdad que uno, yo cuando era joven y todos los que éramos de mi generación, una de las cosas que siempre se nos preguntaba de pequeños, ¿y tú de mayor qué quieres ser? ¿No? Y aunque de críos pues siempre se decían, pues bueno, pues eso, astronauta o bombero o no sé, no estás, pero sí que, digamos, había como una especie de confianza en que lo que existía a tu alrededor lo podías proyectar en el futuro, ¿no? Ahora yo creo que está todo muy, muy desestabilizado. Estamos quizá excesivamente influenciados por este hecho de que ahora tenemos que estar siempre dispuestos a las adaptaciones continuas a las que nos obliga un contexto cambiante. Esto nos lo repiten constantemente. Nos hablan de un término que a mí no me gusta nada, que es el de estar continuamente reinventándose, es decir, no ser nada para poder ser cualquier cosa, ¿no? Y eso quizá es verdad que el horizonte del futuro, tu proyección de cara al futuro, pues te resulta más difícil. Yo, por ejemplo, quise ser profesor de francés, aparte de cantante de rock, claro, quise ser profesor de francés desde muy pequeño, desde que empecé a ir a Francia y acabé siéndolo, ¿no? Es decir, que, bueno, el camino estaba ahí más o menos trazado. Es probable también, efectivamente, que estas incertidumbres con respecto al futuro que tenemos delante nos condicionen un poco la mirada hacia el pasado. Pero has hecho otra pregunta, Elisa, que aunque sea brevemente, yo sí la querría conquistar, es decir, cómo se integran en nuestras vidas toda una serie de elementos históricos. Yo creo que en un principio, yo recuerdo la vez en la que me di cuenta de que yo también era sujeto o objeto, perdón, de la historia, que es cuando apenas con 30 años vi un reportaje sobre Miles Davis, que para mí era y sigue siendo un gran genio del jazz, una persona a la que yo había seguido, de la que tenía toda su discografía, y entonces me di cuenta de que esa pasión que yo había tenido por la trayectoria de este personaje, entonces se había convertido ya en una materia histórica y aparecía en un documental, ¿no? Entonces, digo, ahí va, lo que a mí me ha gustado, lo que yo he vivido, lo que yo he seguido, ya lo están exhibiendo como historia. Cuando tú naces en el núcleo de una familia, incluso hasta eso que decía Jaime, por ejemplo, de cuando veían en la tele sus abuelos, ya está en el facha no sé qué, tú creces en un relato que te parece lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, no eres consciente de que todo eso son un poco las gotitas que van cayendo sobre ti de una serie de acontecimientos históricos de gran alcance y que en tu caso, en tu familia en concreto, repercuten y caen de esa manera o se han filtrado de esa manera, y necesitas un cierto tiempo, y es por eso por lo que yo creo que no es tanto la edad como la confrontación con un conflicto personal importante los que te obligan a reflexionar y a dar una dimensión histórica a eso que a ti te pasa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hasta que no tuve, si queréis, el recorrido completo, yo sabía que mi padre había tenido una juventud aventurera, que había estado en Francia, porque me hablaba en francés, que
conocía el exilio, que aborrecía a Franco, pero no sé, eso era mi entorno familiar y no, hasta que no me empecé a socializar y a ser algo mayor, no me empecé a dar cuenta de la peculiaridad que eso tenía con respecto a otros chicos de mi edad o chicas de mi edad o con respecto a otros ambientes. Yo creo que el relato biográfico surge cuando por una razón o por otra de pronto te das cuenta de que eres, de que formas parte de un contexto histórico y de que hay una serie de circunstancias sociales, familiares, etcétera, que hacen que a ti te estén ocurriendo esas cosas. Y es en ese momento, sobre todo si la confrontación es un poco dura y violenta, lo que te lleva a escribirlo. ¿Por qué no soy aceptado en mis características de género? ¿Por qué existe esta aversión con las identidades de género que hasta ahora se han considerado marginales? ¿Cuáles son, cómo lo han vivido las generaciones que me han precedido esta exclusión de ciertos comportamientos afectivos o de ciertos comportamientos sexuales? Es eso lo que te lleva, yo creo, a la redacción o a la elaboración del relato biográfico. Nos queda un poquito tiempo ya. No sé si hay alguna cuestión que querríais trasladar, compartir o incluso preguntar a alguno de vosotros al otro. Yo hay un tema que también me ha parecido muy curioso cuando ha dicho Ana que no quería que le contaran cuentos, sino que le contaran la vida de sus abuelas. Pero en realidad es curioso porque al final seguimos como seres humanos contándonos cuentos alrededor de la hoguera. Quiero decir que tampoco ha cambiado la cuestión tanto. No sé cómo lo veis. Yo cuando he escuchado a Ana comentar esto mismo también me ha gustado mucho, pero no me cuentes cuentos, porque a mí me pasa un poco lo mismo. Recuerdo en una ocasión, en una reunión familiar, alguien había llevado a su abuela, que estaba muy mayor y no la podía dejar sola en casa, una persona que yo no conocía, no formaba parte de mi familia. Y bueno, estaba la señora sentada allí, era muy mayor y nadie le hacía caso, ¿no? Bueno, pues se reencuentra gente que se conoce, familiares, están ahí hablando y la señora aquella, que era casi como, está consumida, muy delgada, muy arrugadica, pues allá viendo a la gente, observando y bueno, al final me senté al lado con ella, también me acompañaba Isa, mi compañera, y estuvimos hablando con ella y estuvimos preguntándole, bueno, en cierta forma que nos contara su vida, ¿no? Porque no sé qué tema salió que bueno, al final no paramos, no pudimos dejar de interrogarle sobre aspectos de su vida y fue una tarde muy chula porque, bueno, al final para mí tiene mucho más interés porque, sobre todo en estas generaciones ya muy mayores, todo lo que han vivido es algo tan diferente a lo que podamos imaginar en nuestras vidas y si echamos la vista hacia adelante, lo que pasó a esta gente era realmente excepcional, ¿no? Pero ni siquiera porque fuesen momentos dramáticos, porque contaba muchas cosas que simplemente tenían que ver pues, con una vecina que era curandera, los remedios que utilizaba, todo tipo de cosas, ¿no? Nos pasamos toda la tarde escuchando a aquella mujer y además con ganas, ¿no? Porque era muy interesante, como digo. La cuestión es que al cabo de un mes nos encontramos con el familiar que trajo a esta mujer mayor y nos dijo mi abuela que qué pareja más maja aquellos dos chicos que estuvieron allá sentados conmigo, porque se ve que ella pues, disfrutaría también lo mismo que disfrutamos nosotros escuchando. Consideraba que seguramente tenía un valor, ¿no? Desde explicar qué remedios naturales usaba ella para curar a sus niños o cualquier cosa por el estilo que estuvo contando, ¿no?
en definitiva, para mí es un gran valor este tipo de historias y lo que pedía Ana a su abuela, pues jolín, es lo que hay que pedir. Eso es chulo. Yo lo digo también por el tema Son buenas detectivesco. historias, las historias que nos cuenta gente de sus vivencias. Para mí son tan válidas o incluso diría que más. Os oigo un poco mal, me parece. Veo la imagen que se mueve así de forma rara. No sé si estamos Pero te digo, perdiendo o si me Te oís. oímos, te oímos. ¿Sí? Sí, te oímos, Jaime. yo lo decía también, me estaba haciendo un poco, y como al final, y haciendo un poco la pregunta detectivesca, ¿no? Porque quiero decir, el tema de memoria siempre hay que tener en cuenta que es un tema subjetivo y que además, por eso creo que lo he comentado en algún momento, también incluso con lo que estamos hablando en esta misma reunión, que probablemente dentro de una década cada uno de nosotros tengamos una idea completamente distinta a lo mejor de lo que se habló aquí si no nos enfrentamos incluso al propio documento, ¿no? Entonces está ahí un tema también de hasta qué punto, por eso decía que al final estamos con los relatos, con las historias, contándonoslos de una u otra manera alrededor del fuego, porque también tiene mucho que ver con que yo luego he contrastado información de ciertos relatos familiares con otros familiares y no encajan. Entonces, en lo propio, claro, en ese propio relato subjetivo se habla mucho, desde luego, desde quién lo dice, cómo lo dice, y claro, ahí, por ejemplo, entraría lo que es el constructo que Antonio hace como tándem en sus dos obras con su padre y su madre, que a mí me hacía gracia porque siempre me pareció curioso que Alison Bechdel hizo lo mismo en Fan Home y el Eres mi madre, primero además fijándose primero en su padre y luego en su madre, ¿no? Siempre la figura de la madre allí como pasando, siempre estando ahí, pero siempre la das por hecho que está ahí, pero no indagas muchas veces en hasta qué punto es clave en tu manera de construirte o por qué no te fijas incluso, ¿no? Que esto tiene mucho que ver desde luego con la construcción de género, con el lugar de las mujeres en el ámbito público, pero también en el privado. Entonces, por eso comentaba, porque me parece curioso, porque al final estamos fiándonos mucho Bueno, de los hay, demás, hay dos que está cosas muy bien, pero que también tiene que ver con una construcción. hay dos cosas que, con respecto a lo que tú dices, yo he tenido bastantes disputas, no sé si a vosotros os ha pasado, con los historiadores que reprochan a los que a nosotros nos consideran memorialistas. Y por lo tanto, porque no tenemos una formación de historiadores, porque transmitimos una tradición familiar que no está lo suficientemente contrastada con los archivos y con la documentación histórica, y que por lo tanto nuestras aportaciones no son dignas de ser tenidas en cuenta a la hora de hacer una reconstrucción histórica. Yo me pregunto en ese sentido si existe una posibilidad de objetivizar absolutamente los acontecimientos que han sido vividos. Vamos viendo cómo desde los propios y autoproclamados historiadores tienen versiones y dan sesgos muy distintos a los acontecimientos, y yo me pregunto si la historia, por mucho que quiera escribirse con mayúsculas y como sujeta a una única verdad, es algo posible, ¿no? Si no hay obligatoriamente, si no estamos condenados a una subjetividad que viene condicionada de ya pues, por la cultura de una época. No es lo mismo percibir la historia de Roma desde cómo se podía percibir en la Edad Media a cómo se podía percibir en el Renacimiento o como se pudo percibir en el siglo XIX hoy en día, ¿no?
Es la mirada, yo creo, es la mirada del presente la que de alguna manera condiciona nuestra visión y nuestra percepción del pasado. Es decir, que la diferencia que quizá tengamos fundamentalmente los que hacemos este tipo de relato con los historiadores es que nosotros ya desde un principio lo confesamos que somos parciales, ¿no? Es decir, sí, voy a contar la historia de mi familia y voy a, digamos, intentar insertarla dentro de lo que fueron una serie de acontecimientos históricos de los que tenemos constancia y de los que tenemos más o menos huella, pero lógicamente dejamos bien claro que frente al historiador que dice despojarse de su subjetividad para entregarse al acontecimiento, nosotros no renunciamos a nuestra subjetividad, pero es que yo creo que ellos tampoco lo hacen, ¿no? Y luego, por responder a tu pregunta de la relación con los hombres, el paralelismo con Alison Bechdel, ¿no? El Fanjón primero y la historia sobre su madre en segundo lugar. En mi caso, esto fue muy curioso. Yo creo que fue consecuencia de un periodo, fue un largo periodo, porque yo escribí el arte de volar, lo terminé en el 9 y hasta el 16 no sale el ala rota, es decir, hay como 7 u 8 años de diferencia entre un libro y otro. Son 8 años que son muy importantes para mí a la hora de reconsiderar el papel de mi madre. Hay que tener en cuenta que, a diferencia, por ejemplo, de la abuela, porque yo creo que mi madre se correspondería quizá generacionalmente con la abuela de Jaime. Mi madre nació en el 18, no sé tu abuela, Jaime. Rey. Por ahí, por eso. Antonio, te nos has congelado. ¿Nos oyes? A ver si vuelve. Ya. Entonces, mi madre, a diferencia, por ejemplo, de la tuya, o a diferencia de tus abuelas, era lo que podríamos decir una mujer alienada. Es decir, respondía en todos los puntos al modelo femenino imperante que se exigía, ¿no? en la época, aunque ya vimos, o yo intenté exponer de qué manera tan dura se forjó ese molde para que tuviera que vivir en él, con la ausencia de la madre, con un padre extraordinariamente violento y duro, y muy machista, ¿no? que intentaba ante todo imponer unos valores. Toda la sociedad que la rodeaba así lo era. Sufrió la violación también, es decir, como digamos ya manifestación concreta de esa sumisión absoluta de esa sumisión absoluta de la mujer, de la mujer. Y a mí me interesaba en ese sentido ver cómo dentro de ese mundo de creencias, de ese mundo en el que a ella le había tocado integrarse, habían funcionado tanto los sistemas de alienación como los sistemas
de liberación y de consolación, en ese contexto de mujeres en los que, digamos, en los relatos normalmente de mujeres se suelen poner mujeres que tengan un gran... que se hayan salido un poco de las pautas. Mi madre obedecía a las pautas más convencionales. He intentado ver de qué manera ella asumió y desarrolló esos papeles. Cuando lo comprendí me acerqué mucho más a ella, porque yo de verdad, en un principio para mí, mi madre era esa señora que estaba lavando y rezando el rosario. Y no era en ese sentido comparado con una figura que pudiera aparecer o que en aquel momento aparecía mucho más épica con sus batallitas, con sus... como mi padre no era comparable, pero luego me di cuenta de todo lo que había supuesto para ella el vivir dentro de este molde y bueno, encontrar más o menos capacidad de desarrollo y acomodo dentro de él, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. Perdonad, ha sido un momento que Nada. tiene el tema de que lo estamos haciendo a lo doméstico, que Bien. suena el telefonillo, pero era, vamos, esto lo habíamos hablado, pero yo creo que era muy importante también que quedara aquí, porque creo que es un proceso muy interesante que precisamente tiene que ver con lo creativo, pero desde luego con lo que comentaba al principio, ¿no? Es de este momento de verdadera honestidad, de además, a partir de ese hallazgo, hacer Sí. el tándem, ¿no? Las dos obras que queden ahí además y que queda y que se expresa y queda recogido ese descubrimiento y ese hacer honor a toda una generación de mujeres que también tienen derecho a ser entendidas y representadas, ¿no? Y que es algo que es importante también para comprender nuestra propia historia y nuestra propia genealogía. Que esto es curioso también, ¿no? A la hora de hacer genealogía, como a veces hay cosas que desde el presente no te cuadran, te dices, ya, pero eran así, hay que comprenderlas en su contexto. No intentar adaptarlas a nuestro presente para que todo cuadre, porque no cuadra. Y lo interesante es que hay que comprender al otro, a la otra en sus circunstancias, ¿no? Históricas, desde luego, y personales. Totalmente, sí. Yo quería añadir respecto a lo que habíais dicho de lo de si es material histórico o no, ¿no? Cómo nos acercamos desde el cómic a la historia. Para mí fue el gran descubrimiento antes de hacer el cómic de mis abuelas de cuando hicimos estas entrevistas a gente mayor en torno a este hombre del que teníamos unas memorias que luego nos dimos cuenta que no eran reales, es decir, que había ficción. Entonces nos vino toda esta duda de bueno, y entonces, ¿qué sentido tiene trabajar sobre unas memorias que sabemos que él había sido el enlace de los maquis, pero no lo está poniendo, se está como esculpando? Bueno, y en colectivo yo ahí aprendí la potencia del relato, ¿no? Es decir, de lo que tú decías, de lo que no se cuenta, los silencios, cómo se cuenta. Realmente eso es historia también, ¿no? Y creo que eso a los historiadores les es muy difícil de agarrarlo. Y, por ejemplo, desde la antropología, que tengo algún amigo o amiga que está ahí, veo que sí que se fijan más por ejemplo, esta amiga que contaba que está con el tema de la fosa 100, está hablando, han hecho entrevistas para entender cómo pasa la memoria o cómo no ha pasado la memoria. Pues los silencios, las mentiras, te lo digo a medias, realmente eso es lo que nos hace estar en este punto de la historia, ¿no? Claro, y es muy interesante. Lo que no se dice. Entonces, si solo se cuenta lo que pasó, nos quedamos un poco cojos, ¿no? Hombre, y ser honestos también, y la evidencia que luego también se encuentra, ¿no? De que la autobiografía está plagada de
de huecos, ¿no? Y que incluso hay muchas cosas que muy interesantes. Que si se está diciendo esto, si nos están diciendo que miremos aquí, a lo mejor hay algo bastante curioso que no estamos viendo, ¿no? Que nos están diciendo que, bueno, que ahí es donde entra, y creo que puede quedar bien como cierre de esta mesa, la investigación, y que creo que es muy interesante, y el pensamiento crítico, ¿no? Y a fin de cuentas, que para eso está la academia, y para eso, en parte, también estos encuentros como es este Comics in Dialogue, que, bueno, ha sido un honor y un placer haberos tenido a Ana, Jaime y Antonio, y espero que, bueno, nos volvamos a encontrar, y que esto, como siempre, sea como, yo creo que las conversaciones, lo bueno es que siempre se pueden retomar en cualquier momento, y seguir explorando todas estas ideas, además con cómics que vayan saliendo vuestros, que seguro que van a ser muy interesantes. Muy bien. Un placer. Muchas Un gracias placer. por la invitación. Gracias, Elisa. A vosotros. Gracias por invitarnos. Un placer.